Buenas noches, sí, señor. Ok, listo. Bueno, ya está aquí habilitado. Pueden iniciar. Buenas noches, profesor. Y buenas noches a todos los compañeros. Los que vayan llegando, que después que me hace lista, van escribiendo por el chat, ¿ok? Listo, ya pueden empezar los de transporte. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Vamos a socializar el tema del contrato de transporte en general. Es el tema que nos toca exponer en esta noche. Entonces vamos a ver, voy a hacer una breve introducción y después mis compañeros expondrán los temas del cual el profesor asignó para esta noche. Entonces podemos hablar que tiene por objeto este estudio de ser considerado en términos generales como el transporte es considerado en términos generales como el traslado o conducción o movilización de cosas o personas entre lugares. Al transporte le caben varias consideraciones. Su estudio puede desarrollarse desde un punto de vista económico o jurídico. Por el primero, en la medida que el transporte se encuentra vinculado, arraigado en la misma naturaleza económica de los pueblos históricamente. Esta actividad se ha desarrollado de acuerdo a los marcos de cada etapa. Así tendremos que afirmar la importancia de la edad antigua del transporte marítimo y en la moderna el terrestre y aéreo. Principalmente, hoy en día nadie podrá afirmar que prescinde de cualquier forma de transporte. Por el contrario, su utilización es permanente y cada vez más extendida. Tanto es así que en muchos países el Estado lo ha intervenido o mínimamente declarado como actividad de servicio público. En consecuencia, una de las actividades económicas más importantes en el mundo contemporáneo, en la relacionada con el transporte, bien de personas o de mercancías, utilizando las distintas vías terrestres, fluviales, lacustres, marítimas, aéreas, o bien sean combinadas. Ahora, desde el punto de vista jurídico, el transporte interesa como contrato y desde ese ángulo pretendemos examinarlo en este trabajo, es decir, como una figura contractual, puesto que usualmente la movilización de cosas o personas se ejecutan con base en un contrato de transporte. Ahora le voy a hablar de la evolución histórica en la unidad del comercio. Quien observa el desarrollo de la histórica quien observa el desarrollo histórico del comercio puede prescindir del transporte, de una influencia en el fortalecimiento comercial. Es más, en el comienzo del derecho mercantil se explica en la relación con el comercio y el comercio era a la vez explicado con fundamento en el transporte, en el traslado de las cosas de un lugar a otro, incluso actividades netamente mercantiles, como la compraventa, no se desarrollaban sino con base en el transporte de las mercancías objeto de aquellas. El nacimiento del transporte de personas frente a la necesidad de los comerciantes de trasladarse de un lugar a otro, efectuar transacciones de una u otra manera. El transporte se asocia como una actividad muy antigua al mismo que el trueque, porque para desarrollarse necesariamente era con transportar la mercancía.
Por ello no es raro encontrar que la historia del derecho mercantil se encuentre vinculada al transporte en cada época y de cada periodo. Así cuando, como efecto de la revolución industrial, aparece la máquina de vapor, esta tiene aplicación directa en el medio de transporte, pues agilizó el transporte marítimo, fluvial, y trajo consigo el surgimiento de otros sistemas transportistas, el ferrocarril, importante medio utilizado en los países como el nuestro, en el cual se transforma prácticamente la economía, en la medida que el servicio, en la medida que sirvió de comunicación entre los pueblos apartados. Creó gran infraestructura vial, propició la inversión extranjera y parte, contribuyó a la formación de una economía capitalista obviamente incipiente. Mayor fuerza adquiere el transporte con los descubrimientos relativos a la aviación y los automotores. El primero porque acortó la distancia y agilizó el transporte. Y lo segundo porque se convirtió en el medio más extendido y popular en esta materia. Entonces, pasaría a la compañera Mariluz Pinzón. Buenas noches, compañeros. Pues yo voy a hablar sobre lo que es el contrato del transporte. El contrato de transporte es un documento en el cual se plasman relaciones comerciales. Ahí se regula la prestación del servicio del transporte, sea de personas o de cosas, y sea utilizando cualquier medio. También el contrato de transporte es de suma importancia dentro de la economía de las empresas. Hoy en día, globalmente, para las empresas es fundamental tener un contrato de transportes, pues por el mismo transporte, la importación o la exportación de sus mercancías. La exactitud de su regulación puede redundar en su perfeccionamiento y debe cumplir con las expectativas del comerciante. Según el artículo 981, el contrato de transporte es un contrato por el medio del cual una de las partes se obliga para con la otra, a cambio de un precio, a conducir de un lugar a otro por determinado medio y en el plazo fijado. En el plazo fijado para entregar estas al destinatario. En el evento que en el contrato alguna de sus cláusulas sea ineficaz y se hayan ejecutado sus prestaciones, no podrán solicitar intervención del juez a fin de que impida que una parte se enriquezca a expensas de la otra. Las características del contrato. Estas características es que es un contrato nominado. Esto quiere decir que se encuentra regulado por la ley, es bilateral, que se obliga tanto al cargador como al porteador, consensual, se perfecciona por consentimiento de ambas partes, es un contrato oneroso, es un contrato conmutativo, es un contrato principal y de resultado. También se puede decir que es un contrato de obra, es un contrato de arrendamiento de obra. En el contrato de transporte se manejan temas novedosos, pero no menos importantes. En este momento manejamos en el contrato de transporte, se puede manejar el seguro de transporte, los Incoterms y el régimen legal para agentes de carga y los operadores logísticos. También podemos ver los elementos del contrato, que aquí vemos la capacidad de goce del ejercicio que exigen en las dos partes, que se contrata con el transportador y el contratante, el consentimiento,
que pues se puede manifestar en forma tácita o expresa. Los sujetos es quienes intervienen en este contrato. Se puede decir que es el transportador y el destinatario. El objeto hace referencia a la cosa bien o la persona a desplazar. El precio o el porte es el precio que se atribuye por el transportar el objeto, la persona o la cosa que se vaya a transportar. Y ya pues le doy paso a mi compañero. Buenísimas noches, compañeros. Yo les voy a hablar del artículo 982 de las obligaciones del transportador. No sin antes mencionarles que el transportador es la empresa o persona jurídica dedicada al transporte de cosas o pasajeros de una manera profesional. ¿Eso qué quiere decir? Que tenga por objeto específico esta actividad. Dentro de las obligaciones del transportador, se obliga a conducir de un lugar a otro por determinado medio, que quiere decir aéreo, marítimo, terrestre, las mercancías entregadas por la otra parte, que sería el remitente, para llevarlas a un destino. De lo anterior se derivan varias obligaciones. La primera es recibir y cargar las mercancías, conducir o transportar las mercancías, recibir y cargar las mercancías y conservar y custodiar los objetos, las cosas objeto de transporte y entregarlas a su destino. Esto se daría en caso de que lo que estemos transportando sean cosas. En el artículo 982 del Código de Comercio no está tipificado que el transportador estará obligado dentro de un término por el modo de transporte y la clase de vehículo previsto en el contrato y en defecto de la estipulación conforme a los horarios, itinerarios y demás normas contenidas en los reglamentos oficiales en un término prudencial y por una vía razonable directa. En el primero, hablaríamos de el transporte de cosas a recibirlas, conducirlas y entregarlas en el estado en que se reciba, las cuales se presumen en buen estado, salvo constancia y en contrario. Y el segundo, en el transporte de personas, conducirlas sanas y salvas al lugar de destino. Ya le daría paso a mi siguiente compañero. Buenas noches. Les voy a hablar de qué son las empresas del transporte. Las empresas de transporte son aquellas por las cuales están constituidas, por decir acá en Colombia, como pues marítimas y las de carretera, las marítimas, aéreas y intermodal. Entonces, aquí viene pues principalmente que es lo que nos rige en el código 983, que son los principales tipos de transporte, como lo estamos exponiendo, que son las carreteras, transportes, mercancías terrestres y demás familias para el gran público. El ferrocarril, lo marítimo, el aéreo, el intermodal, carga fluvial y otros, como se nombra. Entonces, las empresas de transporte son como el servicio público o servicio particular, que el gobierno fijará las características de las empresas de servicios públicos y reglamentará las condiciones en su creación y funcionamiento de las empresas del servicio público. Someterán su reglamento a la aprobación oficial
Entonces, si damos paso por la otra diapositiva. Entonces, aquí como las empresas de transporte implican progreso en el mundo, pues a nivel de embarcación, a nivel de terrestre, a nivel aéreo. Y ya en esto, en esta parte, pues los tipos de empresas pues son pues las llamadas como por decir Servientrega, Expreso Bolivarianos, pues todos los que ya conocemos acá a nivel de intermunicipal, nacional e internacional en la parte aérea también. Empresas de transportes por su tipo de servicio, por su origen o por su cobertura geográfica, por su modo. El transporte público o transporte por común, el término aplicado al transporte colectivo del pasajero, a diferencia del transporte privado, los viajeros del transporte público tienen que adaptarse a los horarios de las rutas que ofrecerá el operador y dependen mayor o menor medida de intervención regulatoria del gobierno. Usualmente los viajeros comparten el medio de transporte y las distintas unidades están disponibles para el público en general, incluyendo diversos medios, autobuses, taxis, trolebuses, tranvías, trenes, ferrocarriles, suburbanos y ferries. En el transporte internacional también consiste el transporte aéreo, el tren y alta velocidad. Algunos, como los taxis compartidos, organizan su horario según la demanda. Normalmente los servicios regulados y los funcionados por autoridades locales o nacionales existen en algunas ciudades de servicio complemento fluviales cuyo costo para el viajero es gratuito. Por razón histórico y económico existen diferencias entre el transporte público de unos países y otros, mientras que en las ciudades de zonas como Europa tienen numerosos frecuentes servicios que sirven a la ciudad antigua, y demás otras zonas como América tienen redes de transporte mucho menos complejas. Dentro de los elementos que tiene un sistema de transporte, en los sistemas de transporte público, la demanda está dada por personas, pasajeros o oferta dada por el vehículo e infraestructura de los servicios y los operadores como los conductores. Transporte terrestre, pues transporte como en carreteras, autobuses, escolar, autobús interurbano, autobús tránsito, trolebús, taxis, transportes, ferrocarriles, tranvías, trenes ligeros, y ya pues como esta parte. Entonces, mirando pues ya esta otra parte, pues nuestras empresas de transporte pues ya la rige es el Ministerio de Transporte, y pues está regida, mi compañera, si me pasa por favor la otra diapositiva, pues que estamos regulados, nos rige el Ministerio de Transporte, como lo decía, y primordialmente la formulación de adopción de las políticas, planes y programas y proyectos de regulación, que como lo dice acá. Entonces, estamos regidos también por la ley, una de las leyes, la ley 105 del 93, que fija las disposiciones básicas sobre el transporte, distribuyen competencias y recursos entre la nación y las entidades territoriales y reglamentan la financiación en el sector transporte. A su vez, los transportes se dividen en tres categorías: fluviales, al medio del cual de transporte son muy importantes en el desarrollo de las comunidades que ya
Además, el transportador persona hacia el lugar que necesiten ir de compras o trabajador también de productos y mercancías fundamentales como el comercio, los transportes permiten que un ciudadano o pueblo pequeño se puedan ir a comprar pues sus mercados, bueno, en fin, la localidad más pequeña o rurales que permiten además conocer ciertos tipos de carretillas, el tractor utilizando fundamentalmente el uso agrícola, qué tipo de transportes existen, conocen todos como prueba todo lo que aprendí con los nuestros, lo que conocemos pues actualmente en el transporte de carga pesada, el marítimo que también se hacen, en ferrovías, y en la embarcación. Entonces, pues, también les voy a contar una parte de la historia de en qué momento nació el transporte. En el año 3500, pues antes de Cristo, medios de la naturaleza y del ser humano, antes los habitantes de Mesopotamia ya consistían en vehículos de las 4 redes y estos eran movidos gracias a los animales y el velero es el medio más antiguo, pues según expertos se tiene antecedentes de los primeros barcos fabricados por los griegos para poder transportar por el río Nilo aproximadamente hace 2500 años atrás de Cristo. Todos los caminos llevan a Roma desde hace 360, desde los años 360 y antes, después y de los antiguos romanos, desarrollaron la técnica constructiva masiva de caminos conectaba como Roma, la capital, con el resto de los puntos de sus imperios. Esta red de carreteras se desarrolló con plásticos y que a su vez impulsó el comercio con otros pueblos. Y de esa manera, pues, también pues existió la parte cultural en nuestra parte de transportes por carreteras, y así la vía desarrollada dentro de nuestra época frente a una franquicia por explorar en el mar, que fue el 12 de octubre de 1492 con los españoles, y en la fecha que llegó a América. Esto produjo grandes cambios en el transporte marítimo y era muy eficiente y rápido para puertos naturales y para los lugares que se construyeron, para los lugares donde habían construido puertos, los determinados de la población. Vía fluyó en transporte acuático y su primer motor fue el que fundaron fue en 1712 y en 1737 John Harris y un carpintero inglés crearon simultáneamente un aparato extraordinariamente útil para los navegantes que se llama, lo llamaron, pues fue su primer motor. Y en 1765, James Gale crea el primer motor a vapor útil y basado en antes para empezaron a construir los barcos. Y en 1769, Nicholas Thoms inventó un ciclón
impulsado a vapor y es concedido el primer automóvil de mercado antiguo, y 1983 el primer vuelo de aires calientes realizado por los hermanos Montgolfier, y en 1798 inventan el hacer para hacer la ay, Dios mío, qué pena, me equivoqué acá. Disculpe, entonces pues aquí daría como por terminada pues ya mi intervención y daría paso a mi otro compañero. Qué pena con ustedes. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. El tema que yo les voy a hablar es de la delegación de conducción a terceros. Se tiene que hacer, lo regula el artículo 984 del Código de Comercio, el cual estipula que, salvo a lo dispuesto en normas especiales, el transporte deberá ser contratado con transportadores autorizados, quienes podrán encargar la conducción en todo o en parte a terceros, pero bajo su responsabilidad y sin que por ello se entiendan modificar las condiciones del contrato. La infracción a lo dispuesto en este artículo dará lugar a la imposición de sanciones administrativas pertinentes. Por otro lado, también se tiene que es una obligación del transportador tomar un seguro cuando así lo exija el gobierno, el cual deberá tomar por su cuenta propia del pasajero o del dueño de la carga. Este seguro deberá cubrir a las personas y las cosas transportadas contra los riesgos inherentes al transporte, así se encuentra estipulado en el inciso primero del artículo 994. Todos los vehículos que presten el servicio público y mixto deben encontrarse adscritas a una empresa de transporte para la regulación de las mismas y deberán expedir la respectiva tarjeta de operación. Pero se aplica en los vehículos de servicio colectivo y de servicio de taxi. Las tarjetas de operación se expiden según el radio de acción de los vehículos, que este puede ser municipal, regional o nacional. Bueno, con el seguro de transporte, tratándose del transporte de cosas, principalmente aparece la figura del seguro de transporte, que este es con el fin de cubrir los riesgos inherentes al transporte que tienen las características propias de la finalidad. Cuando se trata de un seguro de transporte, el certificado del seguro debe contener, además de los requisitos generales, los requisitos específicos contemplados en el artículo 1117 del Código de Comercio, los cuales son la forma del transporte, cómo se ha hecho o cómo debe hacerse, es decir, la indicación de ser del transporte terrestre, aéreo o marítimo, el punto donde debe recibirse las mercancías aseguradas y el lugar de entrega de estas, y las especificaciones de las mercancías con expresión del número de bultos, es decir, se debe indicar pues la cantidad. En este tipo de seguros, la responsabilidad del asegurador consiste en responder por los riesgos inherentes al tipo de transporte, ya que no es obligación del asegurador responder por los daños causados por el hecho del transcurso del tiempo o por aquellos riesgos que estén excluidos de manera expresa del seguro. Comienza la responsabilidad del asegurador desde el momento en que se reciben las mercancías, objetos del seguro, hasta la entrega de estas a su destino. Pero las partes podrán extender la responsabilidad según lo contempla el inciso final del artículo 1118 del Código de Comercio. La Corte, en sentencia del 9 de octubre del 98, se refirió al seguro de transporte de la siguiente manera. El propietario o el titular de un derecho real sobre mercancías movilizadas en desarrollo de un contrato de transporte terrestre puede protegerse de los riesgos inherentes a dicha operación contratando un seguro de transporte, seguro de daños de naturaleza real destinado para las mercancías, de todas las contingencias propias del acarreo, salvo las excepciones contempladas en el artículo 1120 del Código de Comercio. La cobertura asegurativa puede otorgarse para un solo despacho de mercancías, caso en el que se expida una póliza específica, o para una pluralidad de despachos durante un determinado periodo de tiempo,
para cuyo efecto se emite una póliza automática de transporte que cubre los riesgos amparados a medida que se desarrolla la actividad sin que se precise el concierto de voluntades particular para cada uno de los episodios, referencia del coasegurado y la subrogación de los derechos del asegurado. Cuando se causan los daños a las mercancías por culpa o dolo de los encargados de recibir estas, de transportarlas o entregarlas, el asegurador responderá por estos. Sin embargo, el asegurador tiene derecho a la subrogación según lo establecido en el artículo 1096 del Código de Comercio. Le damos paso al siguiente compañero. Muy buenas noches a todos los compañeros. A continuación vamos a hablar del transporte combinado. Se le conoce como transporte combinado al sistema de desplazamiento-transporte de mercancías mediante al menos dos medios de transporte diferentes, es decir, como los que se dan de país a país, donde se efectuará la entrega de un producto. Se utiliza principalmente cuando las características físicas del trayecto entre el punto de partida y el punto de destino exigen la utilización de diferentes medios de transporte, tales como son el marítimo, aéreo o terrestre. Allí intervienen dos partes que se denominan portador o remitente, que el portador o remitente es quien contrae la obligación de traslado, o el consignatario o destinatario, que es la persona a quien se le envía la mercancía. Los ejemplos de transporte combinados se refieren a los siguientes. El primero de ellos es el sistema roll-on o roll-off, que este sistema es un sistema marítimo carretera o marítimo terrestre, como se le quiera llamar. Y es donde los vehículos pueden entrar y salir de un buque por sus propios medios. Es como un ferry, por decirlo de alguna manera, cuando tienen que pasar el río de un lado a otro, pero en estas situaciones se hacen entre países que están limitados por el mar. También se encuentra el sistema Ferrotage, que es el sistema utilizado en el transporte combinado de ferrocarriles de carretera, en el que un ferrocarril transporta vehículos dentro del mismo debido a las situaciones de las carreteras que no son las mejores, pero existen vías férreas que pueden colaborar para dar un mejor transporte y más facilidad. También encontramos el transporte contenedor o de caja móvil, que es el sistema por el cual o por mediante el cual se puede realizar el transporte combinado de ferrocarril a barco, de ferrocarril a carretera o de carretera a barco. Consiste en el transporte de contenedores o cajas móviles y de manipulación más fácil por maquinaria, como el que tenemos en el puerto de Buenaventura. Ya para finalizar, pues cito lo establecido en el artículo 985 del Código de Comercio, donde es importante tener en cuenta la forma de contratación por medio de la cual se llevará a cabo de las siguientes maneras. La primera de ellas es cuando se contrata o contratando el remitente con una de las empresas transportadoras que lo realizan, la cual será efectiva por medio del transportador en su relación con el medio de transporte que elija. La segunda es mediante la actuación de un comisionista de transporte que contrae o conjunta individualmente con distintas empresas transportadoras. Y la tercera es cuando contratando el remitente conjuntamente con las distintas empresas transportadoras. A continuación les dejaré con nuestra compañera Karen Cardoso, que nos va a hablar de la pluralidad de los transportadores y las reglas para definir la responsabilidad de lo mismo. Muy buenas noches. Entonces, cuando intervienen varios transportadores, es aquel con el cual deben llegar a su destino y deben ser transportados por medio de varias empresas, pudiendo el remitente estipular un contrato único con varios transportadores con la responsabilidad solidaria de cada uno de los transportadores. Se puede estipular la entrega del elemento característico, la entrega de la cosa del acto mediante el cual se confía al transportador que se va a transportar. La entrega de la cosa es el presupuesto por el que el contrato se realiza, no para que se formalice, sino para que en el momento de la ejecución del contrato se celebre el mismo. El instrumento legal del contrato por parte se lleva a efecto mediante el contrato, que constituye un documento en el cual las partes fijan el acuerdo contractual del transporte. Acá nos vemos regidos por el artículo 986, que dice: cuando varios transportadores intervengan sucesivamente en la ejecución de un único contrato de transporte por uno o varios modos, se emitirá un billete o una carta de porte, el cual tiene conocimiento del embarque o la remesa terrestre de carga.
Adicional a eso, la definición corresponde que se distingue la solidaridad activa y la solidaridad pasiva. Hay solidaridad activa cuando uno o cualquiera de los acreedores de un mismo deudor puede exigir de este el pago de la totalidad de la deuda sin haber recibido mandato de los otros. Hay solidaridad pasiva cuando el acreedor puede exigir de uno, cualquiera de los deudores, el pago de la totalidad de su crédito, salvo el recurso entre los deudores. ¿Qué reglas se deben establecer? Primero que todo, los transportadores que intervengan serán solidariamente responsables del cumplimiento del contrato de su integridad, como si cada uno de ellos lo hubiera ejecutado. 2. Cada uno de los transportadores intermedios será responsable de los daños ocurridos durante el recorrido o su cuidado sin perjuicio de la previsto en la regla anterior. Cualquiera de los transportadores que indemnice el daño de que sea responsable otro transportador se subrogará en las acciones de contra que existen para causar tal daño. Cualquiera de los transportadores que indemnice el daño de que sea responsable otro transportador en las acciones que contra este existan por causa del daño. Ahora nos va a acompañar nuestro compañero Arley para hablar sobre el transporte multimodal. Buenas noches, compañeros. Bueno, hablamos de que en nuestro Código de Comercio existe el artículo 987 que habla del transporte multimodal y pues a grandes rasgos lo que tenemos para decir con relación a este transporte es que es un proceso, bueno, es un contrato que se efectuará por 2 o más modos de transporte, que dentro de los conceptos específicos que tendríamos a tener en cuenta hablamos de que existe un lugar de donde pues recogeríamos la mercancía y que en este momento en el cual se recoja esta mercancía, pues existe una custodia por parte de quien lo va a transportar, es decir, que es una persona que tendría o una empresa, un asociado o bueno, un operador que generaría responsabilidad frente a esta mercancía y que la entregaría a un destinatario en específico. Hablamos de que en virtud de este contrato, pues es un contrato único de transporte, no existe en el momento otro tipo de contrato adicional, sino única y exclusivamente este. Cuando hablamos de qué se entiende por operador de transporte multimodal, hablamos de que el operador se representa por sí mismo o por otra que obre en su nombre. Actúa como la persona o el operador que contrata, que es el principal, asume una responsabilidad, como lo decíamos en la anterior diapositiva, se desarrolla este proceso entre 2 países o más y se podría decir que si es a más de un país, hablamos de que es multimodal internacional. Existen una serie de ventajas a la hora de utilizar este transporte multimodal, dentro de las cuales encontramos que permite la manipulación y el movimiento más rápido de la carga, inclusive en las operaciones de traslado. Habla de garantizar mayor protección a la carga, es decir, que previene el hecho de que a esta mercancía se le presenten daños o averías. Disminuye los costos de transporte, es decir, que al consolidar esta carga, pues entonces disminuye la cantidad de dinero que tenga que ser invertido para dicho contrato. Estimula la competitividad con el comercio nacional e internacional, sobre todo cuando hablamos de que existen países desarrollados que pues este tipo de contratos lo han venido manejando ya con bastante tiempo, entonces la competencia aumenta y se ve de mejor manera. Mejora la calidad del servicio prestado, porque precisamente son operadores que pues ya tienen experiencia en el desarrollo de estas actividades, para que en determinado momento pues sea un transporte mucho más eficiente. Me pareció importante que manejáramos un concepto que encontré para que no exista confusión frente al artículo que estamos trabajando, y es que existe este transporte intermodal que habla de que el transporte se realiza en 2 o más modalidades, al igual que el transporte multimodal, que se genera en una misma operación y que cada transportador emite un contrato y responde individualmente. Es decir, que varía en términos de que ya se maneja más de un contrato, a diferencia de cómo se maneja el transporte multimodal. Continuamos.
El artículo 988, representación por parte del último transportador. El último transportador representará a los demás para cobrar las prestaciones respectivas derivadas del contrato y para ejercer el derecho de retención y los privilegios que por el mismo les correspondan. Esto quiere decir que este último transportador tiene la responsabilidad tanto con el usuario o contra entregar la cosa, pero también puede ejercer un control en el caso de que se incumpla por parte del usuario este contrato de transporte. Seguimos, por favor, la presentación, la otra diapositiva. También habla que si se omitiere realizar los actos necesarios para el cobro, para el ejercicio de estos privilegios, responderá en las cantidades debidas a los demás transportadores, quedando a salvo el derecho de estos para dirigirse directamente contra el destinatario o remitente, según se hubiere cometido. El último transportador también tiene una responsabilidad y una obligación con los otros transportadores, ¿sí? Mediante que él es el que tiene que responderle a los transportadores durante los daños causados durante su permanencia con su contrato, ¿vale? Seguimos la presentación, por favor, compañeros, ¿quién sigue? Vemos también que el incumplimiento de la responsabilidad solidaria también de todos los transportadores que están durante este contrato, todos tienen una responsabilidad solidaria con el cliente o el usuario o a la persona que se le está prestando este servicio. Todos deben de responder. Dice que el transportador se omitiere, quedando a salvo el derecho de estos para dirigirse directamente contra el destinatario o remitente. Seguimos con la 989, por favor. Compañero Ali. Aquí estoy. Aló. Esto sigue Margarita. ¿Quién continúa? ¿Ya terminaron o qué? No, no, señor. Compañero Ali, ¿nos colaboras, por favor? Ya. Sí, perdón, Bueno, perdón. entonces, vamos a pasar al tema del cumplimiento y las obligaciones del transportador y el transportado. En el transporte, el transporte es un contrato en que el transportador o el porteador, ¿sí? Que es el mismo transportador o porteador, permite conducir de un lugar a otro por determinado medio en un plazo prefijado a la mercancía entregada. Entonces, una de las obligaciones del transportador es recibir y cargar la mercancía. La primera obligación del transportador es recibir las mercancías en el tiempo y lugar convenido y cargarlas según el tiempo. El cumplimiento de esta obligación responsabiliza al transportador por los daños, perjuicios que se causen. Conducir o transportar las mercancías es la principal obligación del transportador. Debe realizarse la conducción en forma convenida, lo cual supone emprender y concluir el viaje en el plazo y por el camino que señala el contrato. Ya vimos que si no hay plazo señalado, la conducción de la carga debe realizarse que el porteador emprenda al lugar a que fuera destinado. Conservar y custodiar las cosas
Materia del transporte. La ley impone al transportador la obligación de custodiar y conservar las mercaderías. La obligación de conservar la mercadería porteada significa que el transportador debe emplear en su cuidado la debida diligencia. Del buen comerciante, respondiendo de la culpa leve en el cumplimiento de esta obligación de custodia de la carga. Entregar la mercancía al destinatario. Llegando al lugar de destino, el transportador debe entregar la mercancía al destino designado. Si no lo hace, el transportador se hace responsable de los daños y perjuicios que cause el incumplimiento. En caso de que las mercaderías vengan encajonadas, enfardadas, embarricadas o embaladas, el transportador cumple con la entrega de los cajones y podrá exigir al destinatario la apertura y reconocimiento de los bultos en el acto de la recepción. Y si éste rehusare o emitiere diligencia requerida, el transportador quedará exonerado por este solo hecho de toda responsabilidad. Expedir la carta de porte del documento equivalente. En algunos de nuestros estudios hemos tenido oportunidad de referir a la carta de porte, bien para señalar la importancia dentro de los títulos valores. Ahora, para indicar cómo un documento anexo al crédito documentario dentro de los contratos bancarios. Volvemos ahora sobre el tema para relacionar la carta de porte como un documento propio del contrato de transporte terrestre. Es esa agilidad. Ahora vamos para concluir, vamos a un tema que es muy importante, que es la obligación como tal. Es la obligación como tal que tiene el transporte, es la obligación como tal que tiene el transportador. Perdón, obligaciones del destinatario. Que hicimos la del transportador, ahora vamos a las obligaciones del destinatario. Entonces, en las obligaciones del destinatario tenemos exigir el pago del precio y gastos adicionales. El precio como derecho real y rublo que abarca. Hemos repetido que el transporte se realiza como contraprestación de un precio, pues este es el motivo que induce al transportador conducir la mercancía. No hay motivos nobles o altruistas en este campo, sino mercantilidad. Por eso no solo el precio ordinario comprende el derecho de mención. El transportador tiene además facultad para exigir el cobro de los gastos adicionales que hubiere realizado sobre la carga, bien porque era necesario, porque el destinatario o el remitente dieron lugar a ello. Los afectuados para dar cumplimiento a la formalidad. La policía, aduana, sanidad, cuando el remitente no hubiere suministrado los documentos, información inherente a la carga, como lo manda el artículo 10.11 del Código de Comercio. 2. Los costos empleados en el embalaje especial de la mercancía, conforme preceptuado al artículo 10.13 del ordenamiento mercantil. Tercero, los gastos ocasionados para disponer de la cosa cuando éste es de aquella corruptibles que empiecen a dañarse en el curso del transporte. Cuarto, los costos adicionales empleados en el depósito de la mercancía por cualquier causa. Quinto, los gastos extras que hubiere de hacer con motivo de la conservación de la cosa transportada. Sexto, los excedentes y flete y los mayores gastos ocasionados al transportador como consecuencia del orden o cambio de la ruta. El precio por factura, artículos 10.12 del Código de Comercio, hace mención al pago de transporte con factura para indicar que este documento podrá liberarse a cargo del remitente
como también del destinatario, en cuyo caso el nombre del destinatario se inserta a continuación del nombre del remitente. Depósito de mercancía y su venta a través de martillo. Queda dicho que el transportador puede retener la mercancía cuando no le cancele el porte de la misma, al igual que los gastos adicionales efectuados. Pues bien, el derecho de retención significa que el transportador no puede disponer arbitraria e indefinidamente de la cosa retenida. Por ello, el inciso tercero del artículo 1033 del ordenamiento mercantil faculta al transportador para solicitar el depósito de tales mercancías. Pareciera muy inconsciencia la norma, pues se entiende que si llegada la carga no se pagan sus fletes, los costos adicionales al transportador no puede continuar con la carga en su vehículo, pues estos deben movilizar otras mercancías. Así que la carga quedará a disposición de las bodegas particulares de la empresa o transportadora o cualquier otra. Entonces, en referencia del tercer inciso del artículo 1033, la explicación es sencilla. Los almacenes generales de depósito, entidades facultadas para rematar la mercancía por el sistema de martillo. A ello hace referencia la norma, cuando expresa que, pasado 30 días, desde aquel en que el remitente tenga noticias de la retención, tendrá derecho el transportador a solicitar el depósito y la venta en martillo de la cosa transportada, en la cantidad que considere suficiente para cubrir el crédito. Listo, profe. Ok, ¿y ahí terminaron? Sí, señor. Listo, bueno. A ver, yo tengo unas preguntas. Useche. Hola, Doc, buenas noches. Hola, tú no estabas en la posición, ¿cierto? Sí, Doc, sí estoy. Precisamente estoy con principales contratos comerciales y los... No, en esta de transporte tú estabas. No, Doc, no estaba en eso. Lo mío Ok. es lo de... ¿Lo de qué? Lo de... Ay, se me olvidó. Listo, bueno, te voy a hacer la siguiente pregunta. Listo, Doc. El contrato de transporte se divide en transporte de personas y transporte de mercancías. Sí, Doc. ¿Cómo se llaman las partes en el contrato de transporte de personas? El transportador es la parte que transporta o el... Ay, lo tenía por aquí. Sí, transportador y el otro. El otro es el remitente o destinatario. De personas. Ah, el de personas sí no lo he encontrado todavía. Pero sí Ali habló del remitente. Transportador y pasajero. Pasajero. Bueno, eso era más sencillo. Sí era pasajero. Okay. A ver, Ángela Monroy. Presente, profe. Tú tampoco estabas en la posición, ¿cierto? En el grupo. No, no, señor. No. Ok, bueno, en el contrato de transporte de mercancías, ¿cómo se llaman las partes? De mercancías, el cargador y el destinatario. Lo acabo de decir ahorita, Useche. Transportador, el remitente y el destinatario. ¿Cuáles son las principales obligaciones que tiene el transportador en el contrato de transporte de personas? Transportar al pasajero sano y salvo hasta el lugar de destino. Y otra obligación principal que tiene este transportador es colocar el reglamento, es decir, exhibir, darle publicidad al reglamento para que el pasajero conozca el reglamento que tiene el transportador. De ahí que ustedes ven que cuando se montan en un avión, por ejemplo, está prohibido fumar en el baño,
que está prohibido tener los dispositivos electrónicos encendidos, ¿sí? Si la tecnología no tiene modo avión. Entonces, ese tipo de reglamentos debe exhibirlo el transportador. Por eso cuando ustedes se montan en el sistema de transporte masivo, por ejemplo en el Transmilenio, van a darse cuenta que en el Transmilenio, por lo menos en los buses y en las estaciones, está prohibido fumar, prohibido consumir alimentos, prohibido portar armas. Está la línea amarilla en el piso donde se supone que debe estar el pasajero esperando que llegue el bus a la estación. Entonces, ese reglamento debe estar exhibido. Yo hago una pregunta. Bueno, y antes de hacer la pregunta, y por parte del pasajero, las obligaciones van a ser pagar el precio del pasaje, llegar a, digamos, con suficiente anticipación para el inicio del viaje y cumplir con el reglamento que tiene el transportador. El pasajero tiene derecho a retractarse del contrato de transporte hasta antes que inicie el viaje. Por ejemplo, si fuéramos a poner un ejemplo del transporte intermunicipal, que acá le llaman flota. Ustedes van al terminal y empieza el del bus, empieza a decirle, sale a las 8. Entonces usted se monta el bus antes de las 8. Son las 8:10, 8:15 y todavía nada que arranca. Entonces, no ha iniciado el viaje, usted puede perfectamente desistir del contrato y decirle, no voy a viajar, y tienen que hacerle la devolución del pasaje. ¿Ok? Hasta ese momento hay plazo para retractarse. Ya después de que arranca el bus, ya no hay lugar a retractarse. Por eso, no sé si ustedes han visto que cuando más de una persona empieza a decirle, bueno, que se va a bajar y que le devuelvan lo del pasaje, entonces esa es la forma de sentirse presionado y arrancar, iniciar, porque ya una vez inició ya no hay lugar a hacer devolución del pasaje. Doc, una preguntita. Como sea, en el caso de pasajeros, se ha visto pues con las transportadoras grandes como Copetran, como Brasilia, que ellos tienen una cláusula donde dice que si uno se retracta debe pagar una penalidad. ¿Es cierto? No, y están yendo en contra de la norma, porque la norma, eso sería una cláusula ineficaz, porque la norma dice que el pasajero puede desistir hasta antes que inicie el viaje. Hasta antes que inicie el viaje. Entonces no tiene por qué haber ningún cobro de ninguna penalidad por parte del transportador. Ahora, que si alguno se lo tratan de imponer y no formula la respectiva queja ante las autoridades, como por ejemplo la Superintendencia de Transporte, y que investiguen al transportador, pues ya eso es otra cosa. Doctor Larios, en la parte del transporte aéreo, ahí sí le cobran a uno una penalidad, pero cuando pues a uno por omisión propia lo deja a uno pues el vuelo que tiene a las 3 de la mañana, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Bueno, la regulación del transporte aéreo también aplica el desistimiento, ¿sí? Pero digamos que tiene que ser por causal imputable a la aerolínea, al transportador. Normalmente lo que pasa es que cuando uno está en el aeropuerto y entonces empieza a demorarse el vuelo, realmente la culpa muchas veces no es de la aerolínea, sino de la autoridad. ¿Sí? Que entonces la aeronáutica no autoriza que se inicie el vuelo y entonces se retrasa, ¿sí? Digamos, ya ahí sería una situación imputable a la autoridad y no a la aerolínea. Cuando es, digamos,
responsabilidad de la aerolínea, muchas veces ellos lo que hacen es que le ofrecen al pasajero alternativas como que le damos hospedaje, lo llevamos, lo colocamos en el vuelo que sale mañana y le damos, por ejemplo, un tiquete para que lo utilice dentro de un año, cualquier destino excepto San Andrés. Por ejemplo, eso lo utiliza mucho Avianca, ese tipo de cosas. Pero ahí es cuando es culpa del transportador, ¿sí? Dime, Jefferson. Profe, según la póliza masiva y la no masiva, ¿esa cubre lo que es todo el embarque de transporte aéreo y marítimo o solo se especifica en terrestre? El transporte marítimo o el transporte o las reglas del transporte marítimo aplica para las embarcaciones y para los aviones. Y del transporte terrestre va a aplicar para el vía terrestre y para el transporte férreo. Entonces, cuando hablo de vía terrestre, pues van a ser buses, taxis, ¿sí? Cualquier modalidad de transporte terrestre. Doc, otra preguntita. En el caso de transporte de carga terrestre, pues yo prestaba mis servicios de seguridad en Copetran. Se miraba mucho también adicionado al contrato de transporte el comodato. Ahí pues realmente nunca tuve claro cómo se utilizaba eso. ¿De qué? El comodato, cuando El transportaban... comodato es un préstamo. Sí, y pues dentro de las planillas que ellos transportaban, de las guías, venía también un comodato para la devolución de dichos contenedores al puerto. Bueno, el comodato es un préstamo porque seguramente que hacían préstamo de alguno de los contenedores. Bueno, yo tengo una pregunta. Cualquiera la puede responder. Obviamente, cualquiera que no haya participado en el grupo de exposición de hoy. ¿El contrato de transporte debe ser por escrito? ¿Sí o no y por qué? No específicamente, Doc, también puede ser verbal, de común acuerdo entre las partes. Pero ante el Ministerio de Transporte, pues también se hace escrito a través pues, de las planillas o de las guías de transporte cuando se transporta mercancía. Pero hablando de transporte en general, el contrato de transporte no debe necesariamente ser por escrito. O sea, si se hace verbal, es válido. De hecho, cuando ustedes toman un taxi, así en la calle, ese contrato de transporte es verbal. ¿Sí? Dime, David. Profesor, establece que se perfecciona con la sola voluntad de las partes. Es eso, por eso puede ser también verbal. Gracias. Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? Doctor Larios, en el caso de, por decir, existe una transportadora que va a Pacho, Cundinamarca. Entonces, en el momento de comprar uno su pasaje, ellos van alimentando una planilla y el primero que llegue es al que le dicen, firme acá que usted es el que está contratando el servicio. O sea, eso lo hacen porque por responsabilidad de la empresa o para que uno sea el responsable de, si Dios no lo permita, un accidente. Pues debe ser como para justificar el viaje porque hay muchos que, por ejemplo, de transporte especial y algunos taxis y eso, tienen que tener una planilla donde previamente van a decir quiénes son las personas que van a trasladar, a viajar en el vehículo, la ruta, ¿sí? Y la fecha. Entonces es por eso, pero no por la responsabilidad, es solamente como para justificarle, pues si la policía les requiere, la policía de tránsito, y puedan demostrar
que están haciendo un transporte. Que están haciendo un contrato de transporte. Previamente con conocimiento de la empresa. Que para eso es la planilla. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, en el contrato de transporte, dime. Doctor, una pregunta acerca del transporte, digamos, de pasajeros subequipados normalmente. Muchas veces, pues, pierden cosas o se dañan cosas, digamos, del equipaje. Es obligación, digamos, en el transporte terrestre, ¿no? Porque, pues, creo que sí se responde, pero de todas formas, quería saber eso, ¿no? Si de alguna otra forma es necesario o incluido en el contrato de transporte, digamos, el seguro No. o por daño o pérdida. No. Se te escuchó entrecortado, pero lo poco que alcancé a escucharte, la persona si va a viajar, sea en bus, sea en avión, en barco, lo que sea, y va con equipaje, ahí es un contrato de transporte tanto de pasajeros como de mercancía, porque va con el equipaje. Si la persona no asegura el envío, no están obligados pues a responder, pues es lo que normalmente ustedes ven cuando van a hacer el transporte de mercancías, que le preguntan que declare que se está transportando y que si va a tomar un seguro. Se supone que el transportador va a responder, ¿sí? Pero el transportador responde, por ejemplo, las obligaciones para el transporte de mercancía. La norma habla que el transportador va a responder si el destinatario, al momento de recibir la mercancía, no se la recibe, ¿sí? Porque se supone que cuando llega la mercancía transportada, el destinatario debe revisar delante del transportador. Pero fíjense que ustedes que la mayoría de las veces están ellos mal parqueados, están bloqueando la vía, entonces están afanados y le dicen firme aquí y no le dejan que la persona abra digamos el envío, que verifique el contenido, que todo llegó en orden, que no se rompió nada, que lo que le enviaron fue lo que recibió. Muchas veces ellos andan afanados y no permiten ese tipo de cosas. Entonces ahí, si el destinatario le recibe y le firma, hasta ahí llegó la responsabilidad del transportador. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda? En el caso, doctor Larios, cuando yo hago un envío, por decir Servientrega, ellos me exigen a mí como cliente que yo debo declarar qué es lo que estoy enviando en el sobre o en la caja o en la maleta o viceversa, en lo que sea. Ellos le hacen a uno declarar que estoy enviando ahí, con qué valor lo declaro. Eso también. Sí, porque hay algunas mercancías que están prohibidas, como por ejemplo los explosivos y inflamables, cosas así. Están prohibidos el transporte. Tampoco se puede enviar dinero. No, señor, tampoco, sí. Gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, entonces mañana nos vemos a la misma hora por el mismo canal. Mañana vamos a hablar del contrato de mutuo. Sé que no he podido entregarles el examen, perdón, la calificación del primer parcial, pero yo creo que mañana, sin falta, les paso la nota a través del monitor, ¿ok? Del primer parcial. Gracias, doctor. Gracias, doctor, muy amable. Buenas noches, doctor, muy amable. Gracias, profe. Feliz noche. Igualmente, feliz noche.